Prólogo, un nuevo mundo. En el vacío entre lo que es y lo que podría ser, donde las leyes de la física nacen y mueren como chispas efímeras, dos figuras se disputaban el destino de toda la existencia. Era una lucha que no podía ser contenida por un solo universo. Cada intercambio de golpes era un Big Bang y un reinicio de la vida simultáneo. Dios, una entidad cuyo cuerpo estaba tejido con la tela misma de la realidad, lanzaba puñetazos que no solo destruían mundos, sino que arrancaban galaxias enteras del firmamento como si fueran pétalos de una flor cósmica. Sus golpes hacían añicos las dimensiones cercanas, y los fragmentos del multiverso, ahora vidrio iridiscente, llovían en la nada que él mismo creaba y deshacía. Frente a él, Saitama era un punto de quietud imposible. No despedía energía cósmica, no manipulaba las cuerdas de la realidad. Su poder era una afirmación simple y absoluta. Él estaba allí, y nada lo movería. Bloqueaba y contraatacaba con una fuerza tan pura y fundamental que hacía que las leyes del conflicto se reescribieran para acomodar su sola presencia en el manto de la realidad. Cada colisión de sus puños creaba silencios más ensordecedores que cualquier explosión de rayos gamma. Los silenciosos destellos cósmicos absorbían la energía de los Big Bangs generados por Dios. Es imposible. El rugido de Dios hizo temblar los cimientos de 1.000.000 de soles. Ningún mortal puede alcanzar este pináculo sin la gracia de lo cósmico. Eres una aberración. Una anomalía en mi papel tapiz. Sus secuaces, legiones de seres hechos de pura entropía cósmica y bestias divinas que devoraban conceptos, se lanzaban sobre el calvo. Saitama no se inmutaba. Un giro de cadera, un puñetazo casual y por consiguiente una bestia que podía tragarse la noción de tiempo, estallaba en un espectáculo de luces que se apagaba para siempre. Incluso copias perfectas de él mismo, creadas a partir de su propia historia en el multiverso, se deshacía con un golpe, porque ninguna imitación podía contener la paradoja de su poder infinito. Él era imparable. Fue entonces cuando Dios, sintiendo una grieta en su orgullo eterno, reunió lo que quedaba de su ira. A su alrededor, las galaxias moribundas, enteras, fueron despojadas de su masa y energía, girando en un vórtice de luz y destrucción para formar un rayo de pura aniquilación cósmica. Un proyectil hecho con el legado de billones de soles y de dimensiones. Maldito calvo, consúmete en la nada de la que nada nace. Pero justo cuando el rayo de galaxias se liberaba, destinado a reescribir la realidad misma, el tiempo se quebró. No fue un movimiento rápido. Fue algo más. Fue como si el concepto de velocidad hubiera sido obsoleto. Saitama apareció rompiendo el tiempo, ya estando allí, habiendo atravesado el instante cero. Su mano derecha, abierta, se estrelló en una cachetada contra la mejilla de Dios con un sonido seco y final que silenció el universo mismo. No fue el sonido de un hueso rompiéndose, sino el de una ley universal siendo violada. La cabeza de Dios se ladeó de una manera antinatural, grotesca. De su boca, un portal a las estrellas, escapó un geyser de líquido cósmico, el sudor cósmico y la sangre galáctica de la propia existencia, un fluido dorado y ardiente que contenía constelaciones en miniatura que se apagaban al contacto con el vacío. La fuerza del impacto fue tan monumental que Dios salió despedido como un cometa maldito, atravesando dimensiones como si fueran finas capas de cartón. Cruzó el reino de las entidades, el jardín de las ideas puras, la llanura del tiempo congelado, incluso atravesó el multiverso dejando a su paso un rastro de realidad destrozada. Saitama no lo siguió de inmediato. Se quedó flotando en el silencio que su propio golpe había creado. Y entonces, se enfocó en lo que sostenía en su mano izquierda, con una nostalgia que contrastaba brutalmente con la carnicería a su alrededor. El núcleo de Genos. Ya no era el reactor azul brillante. Estaba carbonizado, agrietado, con chispas débiles y erráticas saltando de su superficie. Era todo lo que quedaba. El recuerdo del sacrificio final de su alumno, su amigo, su hermano, contra el dios máquina primigenio, la mano derecha de Dios y la encarnación de la destrucción mecánica. Genos había dado su vida, su propio núcleo, para destruir a esa abominación, abriendo una brecha en las defensas del reino de Dios, algo que ni él mismo Blast pudo lograr. Y Saitama lo había visto. Por segunda vez después del enfrentamiento contra Garou cósmico, la expresión de Saitama no era de aburrimiento o de leve fastidio. Estaba serio. Una frialdad absoluta, glacial, se había apoderado de sus ojos. Era el frío del vacío que queda cuando se apaga una estrella que iluminaba su vida. No era ira. Era una decisión. Una sentencia. Sin una palabra, avanzó.
No hacia donde había sido lanzado Dios, sino hacia el punto exacto en el tejido de la realidad donde el núcleo de Genos parpadeó una última vez, guiándolo. Su puño perforó el agujero en el multiverso, un agujero que aún gritaba con el dolor de la muerte de Genos. Del otro lado, en su dimensión personal, un santuario de geometrías imposibles, se encontraba Dios ahora del tamaño de un simple humano, intentaba recomponerse, la marca de la cachetada de Saitama aún humeante en su rostro. El miedo y la furia, una sensación que no había experimentado en toda su existencia, comenzaba a brotar en él. No tuvo tiempo de reaccionar. La mano de Saitama, la misma que había sostenido el núcleo de su amigo, se cerró alrededor de su cuello con la fuerza irrevocable de un agujero negro. No había escape. Tu chiste cósmico ha terminado, dijo Saitama, con una voz que no era un sonido, sino el fin de todas las cosas. Y entonces, con un movimiento que parecía tan simple como patear una lata, lanzó una patada. Esta patada no lo empujó. No lo envió a volar. Lo desintegró de manera secuencial. La onda de fuerza fue tan absoluta que la porción del torso para abajo de Dios que hizo contacto simplemente dejó de existir, convertida en polvo de estrellas sin conciencia. No fue un golpe de destrucción, fue un golpe de negación. Un no aplicado directamente a la forma de Dios. El fragmento restante de la deidad, ahora poco más que un torso y una cabeza destrozada, fue catapultado de vuelta a través de las dimensiones, no como un vencedor, sino como un testimonio roto de que incluso un dios puede conocer su final. Y Saitama se quedó allí, en la quietud, mirando el núcleo apagado en su otra mano. La batalla cósmica había terminado aparentemente. Pero la verdadera guerra, la que se libraba dentro de su propio pecho, apenas comenzaba. Saitama guardó el núcleo carbonizado de Genos en el bolsillo de lo que quedaba de su pantalón, milagrosamente aún servible después del cataclismo. El núcleo de Genos, el único objeto para Saitama en ser tratado con cuidado durante todo este apocalipsis. Luego, sin ceremonia, cerró el puño y perforó el vacío dimensional frente a él. El sonido no fue de ruptura, sino de un lamento dimensional. Estaba abriendo un camino a la fuerza dimensional, desgarrando las costuras de la realidad para regresar al santuario de su enemigo y también a su mundo original. No era suficiente con haberlo vencido. Debía asegurarse de que la amenaza estuviera totalmente erradicada. Al emerger en su dimensión, el espectáculo era desolador. Ya no había geometrías sagradas ni luz divina. Dios solo flotaba en la nada, la evidencia de su derrota, el pedazo de torso y la cabeza destrozada de lo que una vez fue una deidad. Pero de esa ruina emanaba un sonido, un grito de rabia e incredulidad que distorsionaba el poco espacio que quedaba. No puede ser. No puedo perder. Yo soy el tejido, yo soy la canción final, ni los dioses de la destrucción, ni los ángeles y ni los mismos dioses lovecraftianos pueden rasguñarme, un gusano mortal no puede negarme, no voy a permitir esta humillación. Dios, impulsado por una furia incontenible, recurrió a su último y más desesperado recurso. De los reinos y dimensiones que había creado a lo largo de las eras, de cada universo que llevaba su firma cósmica, comenzó a drenar la esencia misma de su poder. Era un acto de autofagia divina, consumir su propia creación para sostenerse. En un parpadeo que hizo temblar los cimientos de toda la existencia, su ser se fundió con el sustrato de lo real. Su rostro, demacrado y lleno de odio, se convirtió en el firmamento mismo del universo. Sus ojos fueron dos masivas galaxias agonizantes, su boca un vacío que devoraba la luz del multiverso, su cuerpo se hizo la realidad pura, y el vasto multiverso que había engendrado se convirtió en su nuevo y colosal cuerpo. Cada estrella era un latido, cada nebulosa, un músculo. Era el universo, y el universo era él. Frente a esta demostración de poder absoluto, Saitama no mostró temor, ni asombro, ni siquiera interés. Su mirada era fría, y en el fondo, teñida de un profundo aburrimiento. ¿Ya terminaste con tus tonterías?, preguntó su voz, clara y plana, resonando en el vacío como si no entendiera la magnitud del escenario. La respuesta fue un puño. No un puño cualquiera, sino una aberración entera, compactada en un golpe del tamaño de un universo masivo, dirigiéndose hacia él a una velocidad que redefinía el concepto del tiempo. En el monstruoso rostro cósmico de Dios se dibujó una sonrisa de victoria final. Era imposible sobrevivir a esto, incluso el mismo Azathoth murió en su momento solo con el simple contacto, el movimiento final de Dios. Pero en ese instante crítico, los recuerdos acudieron a Saitama. No eran recuerdos de batallas, sino de pérdida. Vio su ciudad Z reducida a escombros. Vio a King, a Fubuki, a Ban, todos caídos.
Y luego, con una nostalgia dolorosa, vio a Tatsumaki retorciendo hasta su última gota de poder psíquico para contener una legión de bestias divinas, desvaneciéndose en un suspiro de luz verde. Y volvió a ver a Genos, cargando su núcleo al rojo vivo contra el dios máquina primigenio en un abrazo final de destrucción. Esa fue la chispa. Saitama, con una calma aterradora, extendió su mano desnuda. No hacia el puño, sino hacia el vacío a su alrededor, hacia el firmamento que era el rostro de Dios. Y lo agarró. Agarró la tela del espacio-tiempo como si fuera la esquina de una cobija y, con un movimiento casual pero imparable, la sacudió. Sacudida de cobija sería, murmuró. El efecto fue instantáneo y cataclísmico. La sacudida no fue física, fue conceptual. La realidad entera, que era el cuerpo de Dios, se estremeció como un mantel. El puñetazo de tamaño universal, en lugar de impactar, se desintegró, sus componentes cósmicos dispersados y absorbidos por la misma sacudida que lo negó. La sonrisa de victoria en el rostro del firmamento se congeló, transformándose en un gesto de puro e incomprensible horror. Dios abrió la boca, un abismo entre las estrellas, para gritar, para negar lo imposible. ¿Cómo podía un mortal hacer lo mismo que él, el creador, con su propia creación? Él era el dueño de todo. Justo entonces, lo escuchó. Una voz tranquila, demasiado cercana, como si Saitama estuviera de pie justo frente a su oído galáctico. Golpe realmente serio. No hubo un gran impacto visual. Solo un sonido seco y claro, como un cristal infinitamente grande rompiéndose. El puñetazo de Saitama conectó con el concepto de Dios, no con su forma. El rostro de firmamento se fragmentó en un billón de pedazos, cada uno un espejo roto que reflejaba una realidad moribunda. Su cuerpo universal entero se quebró, como un espejismo golpeado por una piedra. La onda de choque no viajó a través del espacio, sacudió el multiverso mismo que Dios había creado, haciendo que cada uno de sus universos titilara al unísono, al borde del apagado. Dios no salió volando esta vez. No había a dónde ir. Simplemente recuperó su tamaño original, pegado en la realidad que había sido su armadura. Cayó de rodillas en su dimensión devastada, escupiendo sangre cósmica, un fluido espeso y oscuro que contenía los ecos de galaxias extintas. Sus pensamientos eran un caos, un torbellino de incredulidad. Él, que había observado el limitador roto de Saitama en el pasado, teorizando que era un fenómeno de crecimiento infinito. Había visto cómo sus secuaces morían, incluso Gama Infinita y Nébula Cósmica le advirtieron, pero él simplemente se burlaba y confiaba en su poder, sin saberlo. Esa curva exponencial de poder que emitía el pelón, fue su mayor error y su perdición. Pero ahora, al experimentarlo de primera mano, la realidad era mucho más simple y aterradora. No era crecimiento. No era una curva simple o lógica, era un pozo sin fondo. Un sí absoluto a la pregunta ¿puedo vencerte? Y era ridículo. Era tan ridículo que todos sus eones de existencia, su planificación cósmica y su divinidad, se reducían a ser la cobija que un hombre aburrido sacudía un sábado por la tarde. El vacío que quedaba era más oscuro y frío que antes, como si la muerte futura de Dios hubiera apagado una fuente de calor fundamental para el cosmos. En medio de ese silencio sepulcral, Dios se incorporó con dificultad, sus miembros temblorosos mientras se forzaba a ponerse de pie sobre la nada misma. Ya no era una deidad, sino la sombra de una idea a punto de desvanecerse. Frente a él, Saitama flotaba con una placidez aterradora. Se acercó lentamente, sin prisa, no había triunfo en sus ojos, solo una resolución fría y distante. Desesperado, con el último aliento de su orgullo herido, Dios reunió lo que quedaba de su fuerza y lanzó un golpe directo al rostro de Saitama. Pero el golpe fue patético. No contenía energía cósmica, ni poder divino, era solo el forcejeo débil de un ser moribundo. Un ataque que hasta un héroe de clase S podría haber recibido sin inmutarse. El puño de Dios se estrelló contra la mejilla de Saitama. No hubo sonido. No hubo impacto. Saitama no se movió ni un milímetro. Su mirada ni siquiera parpadeó. Fue la negación final, la prueba tangible de que todo había terminado. Con un movimiento que era casi un suspiro de fastidio, Saitama alargó el brazo y agarró a Dios del cuello. La entidad divina pataleó en el vacío, sus manos intentando en vano soltar la presa de hierro que lo sujetaba. El pánico, genuino y primitivo, lo inundó. Tragándose un orgullo que había construido durante eones, con la voz quebrada por el miedo, suplicó. No, no me mates. Te lo suplico. Puedo darte más poder del que jamás hayas soñado. Mi trono. Puedes ser el nuevo dios de todo esto. Solo déjame vivir.
Pero esas palabras, lejos de conmover a Saitama, encendieron la chispa final de su molestia. Eran las mismas artimañas, las mismas promesas vacías y corruptoras que esta entidad había usado para sembrar la destrucción. Eso era lo único que sabía hacer: tentar, engañar y corromper. No había arrepentimiento, solo un instinto cobarde de supervivencia. La expresión de Saitama se endureció un grado más. Miró fijamente a los ojos aterrorizados de la deidad y, con una voz tan plana y definitiva como una lápida, dijo: esta va por Genos. No hubo un grito de guerra, ni un gesto exagerado. Acto seguido, su otra mano se cerró en un puño y se hundió en el pecho de Dios con una precisión quirúrgica y brutal. No hubo resistencia. La carne y la esencia cósmica se dieron como mantequilla. Saitama atravesó su torso y, cuando retiró el brazo, sostenía en su mano desnuda el corazón de Dios. No era un corazón como los mortales lo entienden. Era un artefacto palpitante de luz y oscuridad entrelazadas, un microcosmos de energía divina que contenía el eco de toda la creación. Saitama lo miró por un instante, sin odio, sin satisfacción. Solo con la certeza de un trabajo que debía terminarse. Cerró el puño. El corazón estalló en un estallido silencioso de luz dorada y negra que se apagó casi al instante, absorbida por la oscuridad circundante. Dios no gritó. Sus ojos se abrieron, en un shock final, y entonces, su cuerpo comenzó a desintegrarse. Partícula a partícula, desde los pies hasta la cabeza, se convirtió en un fino polvo cósmico que se dispersó en el vacío. No quedó nada de él. Finalmente, había muerto. El espacio exterior tembló. No fue un temblor físico, sino una convulsión en la realidad misma, un último estertor del universo ante la muerte de su arquitecto. Luego, un silencio absoluto, más profundo que cualquier otro, se apoderó de todo. La guerra había terminado. Saitama, flotando solo en la inmensidad, sintió entonces el peso completo de lo sucedido. Un poder demencial, un nivel de fuerza que trascendía lo imaginable, por fin la guerra había terminado. Había ganado. Había vencido a un dios y su poder había crecido de forma demencial. Pero en su mente y en su corazón, él había perdido. Para Saitama, ese poder recién adquirido no valía nada. Era un logro vacío. Lo que realmente importaba, lo que habría dado significado a esta victoria, eran las vidas de sus amigos. La ciudad Z, King, Ban, Tatsumaki, y sobre todo, Genos. Habría intercambiado todo su poder, sin dudarlo, por tenerlos de vuelta. Por poder volver a escuchar las preguntas de Genos o las quejas de Tatsumaki. Con un suspiro que no hizo eco, intentó buscar el camino a casa. Se impulsó, moviéndose a una velocidad cósmica que destrozaría cualquier concepto de distancia. Pero el universo estaba destrozado. Las coordenadas estaban borradas. Era como intentar encontrar un camino en un desierto infinito después de que una explosión nuclear hubiera borrado todos los puntos de referencia. A lo largo de su recorrido errante, lo único que podía ver era la destrucción que su pelea había provocado. Grietas en la realidad se abrían como heridas sangrantes en el espacio, mostrando dimensiones caóticas al otro lado. Agujeros negros, creados por los residuos de su energía, devoraban la luz y la materia a su alrededor. Era un paisaje de pesadilla, el resultado colateral de su furia. Él, que solo quería ser un héroe por pasatiempo, había causado tanta destrucción como cualquier monstruo al que hubiera enfrentado. Flotando en la soledad más absoluta, mirando el caos que había ayudado a crear, Saitama no pronunció una palabra en voz alta. Pero en sus pensamientos, una simple y sincera disculpa resonó para quien quiera que pudiera escucharla en ese universo roto. Lo siento. Era todo lo que podía pensar. Lo siento por no llegar a tiempo. Lo siento por no ser lo suficientemente fuerte para salvarlos a todos. Y lo siento por esto. Justo cuando Saitama se disponía a seguir su errante camino a través del vacío destrozado, algo en la negrura infinita captó su atención. Era un punto de luz, pero no como cualquier otro. No era el destello moribundo de una estrella, ni el resplandor frío de una nebulosa. Era un agujero de color blanco, puro y radiante, que parecía irradiar no luz, sino potencialidad. Un manantial de existencia en medio de la nada. Saitama se detuvo, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, una expresión de genuina curiosidad infantil cruzó su rostro. Se acercó flotando, inclinando la cabeza. «Wow», murmuró, con la voz plana pero con un dejo de asombro. «Así que sí existen los agujeros blancos. Lo vi en internet como un mito. Nunca pensé que fueran reales». Se quedó mirando el fenómeno, que parecía girar lentamente, expulsando sutiles hilos de energía creativa en lugar de absorberlo todo.
Una idea simple y cotidiana cruzó su mente. Sería genial tener una cámara para captar el momento, comentó para sí mismo, como si estuviera frente a un monumento turístico y no a una anomalía cósmica sin precedentes. En ese preciso instante, como si el agujero hubiera estado esperando su declaración, un destello de luz dorada, más intenso que 1000 soles, brotó de su centro. No fue un rayo violento, sino un manto líquido y cálido que lo envolvió por completo. Saitama, sorprendido, cerró los ojos instintivamente contra el resplandor abrumador. Cuando los abrió, ya no estaba en el vacío interestelar. Se encontraba en una oscuridad primordial, pero no era la oscuridad del espacio. Era una negrura tranquila, pacífica, como el interior de un sueño profundo. Y flotando ante él, dispuestas en una formación perfecta, había 7 esferas doradas. Eran colosales, cada una del tamaño de un planeta gigante, y en su interior, estrellas rojas centelleaban con una luz antigua. La energía que emanaban era tranquila pero inmensa, como el latido de un corazón universal. Saitama parpadeó, desconcertado. ¿Dónde? No terminó la pregunta. Simplemente, impulsado por su curiosidad natural, comenzó a flotar hacia la esfera más cercana. No sentía miedo, solo el deseo de un niño que se encuentra un juguete nuevo y brillante. Cuando estuvo a una distancia que, para cualquier otro ser, habría sido de una proximidad suicida, las esferas reaccionaron. De su superficie dorada surgió un rayo con forma de serpiente, una serpiente de pura energía dorada cuyo cuerpo se extendía a lo largo de distancias que abarcaban sistemas solares enteros. La criatura serpiente se enroscó en el espacio oscuro, y su energía comenzó a expandirse, a tomar una forma aún más majestuosa y aterradora. De la luz emergió un dragón. No uno de los dragones de la Tierra o de Namek. Este era Salama, el dragón de los sueños eternos y el dragón máximo de la creación. Su cuerpo era tan vasto que un planeta como Júpiter habría sido una canica junto a su garra. Sus escamas reflejaban la historia del cosmos, y sus ojos, del tamaño de continentes, eran de un rojo intenso como soles moribundos. Su sola presencia llenaba la dimensión, un ser cuya existencia era un pilar de la realidad. Saitama, en lugar de retroceder, simplemente se tapó un poco los ojos con la mano, como si el sol de la tarde le diera de lleno. «Wow, eres grande», fue todo lo que dijo. Salama, el gran dragón, bajó su colosal cabeza hasta quedar a una distancia inconcebiblemente cercana del pequeño ser calvo. Su voz no era un sonido, sino un temblor en la misma esencia del espacio, una resonancia que hablaba directamente al alma. ¿Quién eres tú, insignificante partícula? ¿Y por qué osas perturbar el sueño del gran Salama? La voz retumbó con una mezcla de molestia ancestral y una curiosidad aún mayor. Normalmente, su sueño solo era interrumpido por las invocaciones de los mortales usando las esferas del dragón, y nunca de esta manera. Saitama, completamente indiferente, se rascó la oreja con despreocupación. Ah, no sé. Simplemente me acerqué a un agujero blanco y fui absorbido por un destello, explicó, como si estuviera dando indicaciones para llegar a una fiesta. Salama no respondió de inmediato. Sus ojos rojos, capaces de escudriñar el alma, la energía vital, ki, y al mismo tiempo, se clavaron en Saitama. Y por primera vez en eones incontables, Salama se sintió genuinamente impresionado. Este extraño mortal no desprendía ki divino, la energía de los dioses, ni el ki mortal típico. Sin embargo, respiraba con total normalidad en su dominio, un lugar donde solo los ángeles, los dioses de la destrucción y seres de su mismo nivel podían existir sin ser desintegrados. No había esfuerzo, no había adaptación. Simplemente estaba allí. Concentrando su visión, Salama miró dentro de Saitama. Lo que vio lo dejó sin aliento, si es que un dragón cósmico necesitara respirar. No había un núcleo de ki, ni un circuito de energía divina. En su lugar, había un aura diferente, una energía cruda y fundamental que no parecía depender de ninguna fuente externa. Era un poder autoexistente, y lo más impactante, era tan vasto e infinito como el suyo propio. Una fuente inagotable de potencial puro. Salama no lo entendía. ¿Qué clase de ser era este? Poseía un poder que rivalizaba o incluso superaba al del propio creador de las esferas del dragón, y sin embargo, en su escaneo más profundo, no detectó ni un ápice de maldad. Al contrario, al sondear el corazón de ese ser, sintió una tristeza profunda, sí, pero también una gran bondad, un valor inquebrantable y una simpleza de espíritu que no encajaba con semejante poder. Era una paradoja viviente. Un dios sin pretensiones, un héroe que cargaba con el peso de un universo en sus hombros, sin desearlo.
mientras Salama mantenía su escrutinio sobre Saitama, la impresión inicial del poder del héroe comenzó a mezclarse con una sensación más profunda y perturbadora. No era solo la anomalía que representaba el hombre calvo. Era una vibración agria en el mismo tejido de su dimensión, un zumbido de ausencia que calaba hasta los huesos cósmicos del dragón. Algo andaba terriblemente mal en el universo bajo su custodia. Saitama, parado frente a la colosal criatura, miraba con una duda creciente. El dragón llevaba un rato en silencio absoluto, sus ojos rojos perdidos en una distancia que Saitama no podía ver. «Oye, ¿estás bien?», preguntó Saitama, con su franqueza habitual. «Te veías nervioso». La voz del héroe, plana y cotidiana, sacó a Salama de su trance. El gran dragón alzó su cabeza lentamente, y cuando habló, su resonancia cósmica tenía un tono grave y quebrantado. «Mi universo está muerto». Saitama parpadeó. «¿Muerto? ¿Cómo, sin plantas ni animales?» «Sin nada», corrigió Salama, su voz un eco de pesar infinito. «Sin luz. Sin galaxias. Sin ángeles que guíen el orden. Sin dioses de la destrucción que mantengan el balance. Sin Senosama y sin vida. Es la nada absoluta». Saitama frunció el ceño, procesando la información. Los conceptos de ángeles y dioses de la destrucción le sonaban a videojuego, pero entendía la parte de todo destruido. Una idea incómoda cruzó su mente. Se rascó la nuca, sintiendo un raro peso de culpa. «Ah, entonces, puede que sea mi culpa», dijo, con sinceridad. «Es que hace rato peleé con un tipo que se hacía llamar Dios. La cosa se puso fea y hubo mucho desastre. Si tu dimensión estaba por ahí cerca, lo siento. Probablemente la destruimos sin querer». Salama, sin embargo, negó lentamente su enorme cabeza. Sus ojos se iluminaron con un brillo aún más intenso mientras analizaba la energía residual que impregnaba la misma esencia de Saitama y la comparaba con la firma cataclísmica que había sentido. «Tus palabras son sinceras, y tu pelea fue titánica, lo veo en ti. Pero no. La destrucción de Mireno no lleva tu firma. La dimensión donde tú luchaste existe en un plano de realidad diferente al mío. Lo que haya sucedido allí, por devastador que fuera, no traspasa la barrera dimensional para aniquilar mi creación. Esto fue algo distinto. Algo o alguien, desde dentro de mi propio universo, extinguió toda la vida». Saitama solo se rascó la cabeza, aún más confundido. Eso sonaba a un problema mucho más complicado que solo dar un puñetazo. «Aguarda, ser peculiar», dijo Salama, su tono adoptando una urgencia solemne. «Debo ver. Debo saber qué fue lo que ocurrió en mi ausencia. Hablaremos en unos momentos». Sin más preámbulos, el gran dragón cerró sus gigantescos ojos rojos. Su cuerpo, ya inmenso, pareció expandirse aún más, fusionándose con el flujo mismo del tiempo. No era solo mirar hacia el pasado, era transferir su conciencia a través del espacio-tiempo, navegando por el río de la historia como un barco a través de un océano de eventos. Su visión cósmica se remontó al principio, a la primera chispa de vida, y luego comenzó a avanzar rápidamente hacia adelante, observando el florecimiento de las civilizaciones, el ascenso y la caída de dioses, el ballet eterno entre la creación y la destrucción. Hasta que llegó a un punto de inflexión, un nudo de oscuridad y arrogancia que envolvía a un Kaioshin llamado Zamasu. Vio cómo su odio hacia los mortales lo corrompió. Vio cómo, usando un anillo temporal, rompió reglas del espacio-tiempo, y cómo intercambió cuerpos con un guerrero muerto llamado Son Goku. Vio cómo asesinó a su propio maestro y a todos los Kaioshin, vinculando así los destinos de los dioses de la destrucción. Y luego, vio el movimiento final de su locura, en un acto de suprema blasfemia, fusionarse con el mismo firmamento del universo, convirtiéndose en una niebla de maldad e inmortalidad que se extendía por toda la existencia. Ningún poder, ni el de los guerreros Goku y Vegeta, ni el de los dioses que quedaban vivos, podía erradicar una amenaza que era el universo mismo. Y entonces, Salama vio la solución desesperada, el último recurso. Vio a los guerreros restantes, a ese mismo Goku, a Vegeta y a un tal llamado Trunks, invocar al ser más poderoso de toda la creación, Senosama, el rey de todo. Y fue entonces cuando Salama fue testigo del acto de aniquilación más absoluto e indiscriminado. El pequeño y aparentemente inocente rey de todo, sin vacilar, sin comprender quizás la permanencia de su acto, alzó su mano. Y con un gesto, borró no solo al Zamasu ascendido, sino todo el universo en el que existía. No quedó un átomo, no quedó un susurro de vida. Fue un reinicio a la nada. La conciencia de Salama regresó a su cuerpo en la dimensión oscura. Un suspiro que era como el viento de una galaxia moribunda escapó de sus fauces.
Sudor frío, un rocío cósmico que se condensó en diminutos asteroides de hielo a su alrededor. No fue la furia lo que lo inundó, sino una pena infinita, un vacío de propósito. No había sido un enemigo externo, ni una catástrofe natural del cosmos. Había sido el propio árbitro de la realidad, el rey de todo, quien, para eliminar un cáncer, había incinerado el cuerpo entero. Salama, el creador de los artefactos capaces de conceder cualquier deseo, ni siquiera se lo habían consultado. Su creación, el fruto de su sueño eterno, había sido destruida sin que él se diera cuenta. Abrió los ojos y miró a Saitama, el extraño ser de otro mundo. Ambos, ahora, compartían el peso de una pérdida cósmica. Salama, aún sacudido por la revelación de la aniquilación de su universo, centró su atención de nuevo en la única presencia que compartía su soledad cósmica: Saitama. La energía extraña del humano y su mención de una batalla contra un dios eran las únicas pistas en un panorama de absoluta nada. Tú, ser de otra realidad, comentó Salama, su voz ahora cargada de una curiosidad profunda que mitigaba ligeramente su dolor. Me narraste que vagabas por el cosmos. Dime, ¿qué ocurrió en tu dimensión? Tu esencia es diferente a todo lo que he conocido. Y lo que mencionaste, sobre combatir con una entidad llamada Dios, eso ha despertado mi interés. Saitama, que se había sentado en el aire como si fuera un sillón invisible, se rascó la mejilla con fastidio. Ah, eso. Bueno, fue un lío, empezó, con la elocuencia de un informe de compras. Básicamente, un tipo que se hacía llamar Dios empezó a molestar. Mandó a sus secuaces, destruyó mi ciudad, mis amigos, hizo una pausa breve, su mirada se perdió un instante. Genos, mi discípulo, se sacrificó para darme una oportunidad. Al final, lo encontré y le di su merecido. La pelea se puso un poco intensa, rompimos algunas, bueno, muchas dimensiones. Y ahora estoy aquí, perdido. La explicación fue tan rápida y carente de detalles que a Salama le costó seguir el hilo. Sin embargo, la esencia era clara: una catástrofe de proporciones multiversales reducida a un problema de niños. Tu relato es insuficiente. Pero siento la verdad en tu historia. El dragón se inclinó, sus ojos rojos brillando como faros en la oscuridad primordial. Mírame a los ojos. Saitama puso los ojos en blanco. ¿En serio? Esto parece de película, refunfuñó, sin entender al dragón, pero aún así, alzó la vista y clavó su mirada ordinaria en los ojos escarlata de Salama. Fue entonces cuando el gran dragón actuó. Sin necesidad de contacto físico, proyectó su conciencia directamente en la mente de Saitama. No era una intrusión violenta, sino una inmersión profunda, como adentrarse en un océano de recuerdos. Y lo que encontró allí lo dejó absolutamente sorprendido. No había rastros de ki, de energía cósmica, de manipulación de fuerzas fundamentales. La mente de Saitama era un paisaje simple, a veces aburrido, a veces preocupado por las ofertas del supermercado. Pero en su centro, en la misma esencia de su ser, yacía una verdad perturbadora: Saitama no tenía poder. Él era poder. Una fuerza bruta, pura y absoluta, que existía como un ente universal. Saitama es más fuerte. No había cómo, ni por qué. Simplemente era. Salama observó, con el asombro de un científico descubriendo una nueva ley de la física, el limitador de Saitama. No era una barrera que se rompía en momentos de crisis. Era algo que se rompía y reconstruía constantemente, a cada segundo, como un motor perpetuo de crecimiento infinito que se autosuperaba sin detenerse. Era una anomalía que desafiaba toda lógica cósmica. A través de los recuerdos, el dragón fue espectador de batallas que eran pesadillas hechas realidad. Vio a Saitama enfrentarse a entidades cósmicas que devoraban galaxias, a terrores ancestrales que habitaban entre dimensiones, y finalmente, a la batalla contra el ser llamado Dios. Observó, con creciente incredulidad, cómo los puños desnudos de Saitama, sin energía radiante ni técnicas sagradas, contrarrestaban golpes que arrancaban pedazos del multiverso. Vio la cachetada que hizo escupir líquido cósmico a la deidad, la patada que destrozó su torso, y el puñetazo final que lo erradicó por completo. Y fue al observar detenidamente el rostro y la esencia de ese dios, que un recuerdo lejano y enterrado emergió de las profundidades de la mente de Salama. Se vio a sí mismo, no como el dragón colosal que era ahora, sino como una pequeña serpiente de luz, recién creada. Su propio creador, una entidad de la que solo conservaba una sensación de calidez y sabiduría infinita, le enseñaba los misterios de la existencia. Le hablaba de las maravillas, pero también de los peligros.
Y un día, le mostró, a través de portales de energía pura, los rostros de las entidades multiversales más temibles, dioses y calamidades que incluso a un ser como él podían darle problemas, o matarlo. Entre esos rostros, nítido y lleno de arrogancia divina, estaba el del mismo ser que Saitama había aniquilado. Una deidad corrupta y hambrienta de control, una de las amenazas primordiales que su creador le advirtió que evitara a toda costa. La revelación fue un impacto brutal. Aquella calamidad, una de la que había sido advertido en su juventud cósmica, había sido destruida no por una alianza de dioses o un artefacto supremo, sino por un humano mortal calvo y de mirada aburrida que usaba la fuerza bruta como quien respira. Salama retiró su conciencia de la mente de Saitama. Un silencio pesado llenó la dimensión. El gran dragón, el dueño de las superesferas del dragón, sudó. Gotas de un fluido frío y brillante, como mercurio estelar, se formaron en sus escamas. Por un momento, al mirar la figura simple y desgarbada de Saitama flotando frente a él, no vio a un aliado o a un curioso. Vio la encarnación de un principio tan fundamental y aterrador como el mismo seno, la negación absoluta de cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Y esa fuerza residía en un ser que, en esencia, solo quería volver a casa para poder comprar leche en oferta. Salama permaneció un momento en silencio, el peso de sus descubrimientos, la aniquilación de su universo y la naturaleza imposible de Saitama aún fresco en su conciencia. Fue el propio héroe quien, rascándose la cabeza con una expresión de fastidio creciente, rompió el hielo. «Oye, ¿y ya terminaste?», preguntó Saitama, su voz plana cortando la inmensidad del vacío. «La verdad es que me quiero ir de aquí. Está muy oscuro y no hay nada que hacer. ¿No sabrás cómo llegar a mi mundo? A la tierra, digo». La petición, tan simple y mundana, hizo que Salama recobrara la compostura. Por aterrador que fuera el poder que albergaba ese ser, su esencia no era la de un conquistador o un dios colérico. Era, en el fondo, un hombre común extraviado en un lugar demasiado grande para él. Una nobleza simple y una palpable ansia de paz emanaban de él. «Entiendo tu deseo, forastero. Permíteme intentarlo», resonó la voz del dragón. Salama concentró su poder, una energía que en el pasado había sido capaz de moldear la realidad y conceder deseos a escala universal. Sus ojos rojos se encendieron, intentando tejer un portal, una grieta en el firmamento que condujera a la dimensión de origen de Saitama. Sin embargo, en el mismo instante en que su poder tocó los límites de lo que una vez fue su reino, chocó contra una barrera impenetrable. No era una pared, sino un sello absoluto. Una combinación del poder omnipotente de Seno-sama, que había borrado toda existencia, y la residual y venenosa esencia muerta de lo que quedaba de Zamasu, que como una mancha de corrupción inmortal, mantenía el universo en un estado de no vida sellada. Era una prisión perfecta, incluso para su arquitecto original. El intento fallido reverberó en la dimensión oscura como un golpe sordo. Salama bajó su cabeza, una chispa de frustración inédita en sus ojos. «Lamento decírtelo, pero, no es posible», admitió, con un tono que denotaba una profunda impotencia. «El firmamento de mi universo, lo que queda de él, está sellado. El poder del rey de todo y la corrupción del Kaioshin Zamasu lo mantienen cerrado herméticamente. Ni siquiera yo, en mi estado actual, puedo perforarlo». Saitama lo miró, procesando la información. «¿Y entonces? ¿Qué hago?», dijo Saitama mirando al dragón dorado con aburrimiento. «Me tomará tiempo, mucho tiempo, encontrar una forma de regresarte a tu mundo. Deberé estudiar las grietas que dejó la aniquilación, buscar una debilidad en el sello». Salama hizo una pausa, calculando. «Calculo que unos 10 años». La palabra años cayó como una losa. 10 años. La exclamación de Saitama no fue un grito de furia, sino de genuino y absoluto horror. Sus ojos, usualmente medio cerrados por el aburrimiento, se abrieron de par en par, mostrando una rara expresión de pánico. «No puede ser. Es demasiado tiempo. Para entonces todos los días de descuento en el supermercado habrán terminado. Y mi alquiler. No puedo esperar tanto, además tengo que buscar la forma de arreglar ajenos», dijo Saitama preocupado. La expresión de genuino pánico en el rostro de Saitama, motivada por algo tan terrenal como los descuentos del supermercado y el pago del alquiler, pareció activar un nuevo circuito en la mente ancestral de Salama. Sus enormes ojos rojos se enfocaron en el héroe con una chispa renovada. «Espera. Existe una posibilidad, una forma de acelerar este proceso de una manera drástica», resonó su voz, atrayendo de nuevo la atención de Saitama. «Pero requeriría tu ayuda. Podríamos arreglar la situación para ambos».
Saitama, que ya se imaginaba una década comiendo cup noodles rancios en la oscuridad, bajó las manos de su cabeza. ¿Ayuda? ¿A qué te refieres? Preguntó, con un dejo de esperanza. Ambos estamos atrapados en un problema entrelazado, explicó Salama, trazando la conexión con sus palabras. Yo, con mi universo muerto y sellado. Tú, sin poder regresar al tuyo. La solución para uno es la solución para el otro. La única forma de acelerar los pasos, de evitar que la destrucción se consolide como una mancha permanente, es prevenirla. Saitama alzó una ceja, su rostro era un poema de confusión. ¿Prevenirla? ¿Cómo se previene algo que ya pasó? Para seres como nosotros, el tiempo es un río del que se puede pescar en diferentes puntos, aclaró el dragón, esforzándose por simplificar conceptos cósmicos. Mi universo dejó de existir en el momento en que un ser llamado Zamasu logró fusionar su esencia con la del universo mismo. Se volvió uno con la realidad, una mancha de maldad e inmortalidad que lo cubría todo. Al ver que la mirada de Saitama solo se volvía más vacía, Salama buscó una explicación que él pudiera entender. Ese tal Zamasu hizo algo similar al dios al que tú te enfrentaste. Ambos intentaron volverse el universo. Pero Zamasu lo hizo a una escala mucho, mucho menor en poder. Donde tu enemigo era una tormenta cósmica que arrancaba multiversos, Zamasu fue como una mala pintura que cubrió por completo una sola casa. El resultado final, sin embargo, fue igual de terminal para dicha casa. La luz de la comprensión iluminó por fin los ojos de Saitama. Ah, ya entiendo. Exclamó, como si hubieran resuelto un problema matemático simple. O sea, era un imitador barato. Entendido. Salama contuvo un suspiro cósmico. La mentalidad simple del humano era, a la vez, exasperante y refrescante. Sí, algo así. La clave, entonces, es ir directamente al punto específico en el pasado de mi universo, justo antes de que Zamasu complete su fusión y se convierta en esa pintura imborrable. Debemos esperar a que aparezca, y detenerlo. Hizo una pausa dramática, sus ojos fijos en Saitama. Tú debes matarlo antes de que sea demasiado tarde. Si lo logramos, la línea temporal en la que mi universo es destruido nunca existirá. El sello de Seno-sama no se aplicará, y yo recuperaré el control suficiente en mi universo para abrir una brecha y enviarte a casa de inmediato. Sin esperar 10 años. Saitama asintió lentamente, procesando el plan. No era un estratega complejo, pero la lógica era clara. Ir al pasado, golpear a un tipo malo, salvar un universo y poder volver a casa. Sin embargo, una duda práctica surgió en su mente. Espera, dijo, rascándose la mejilla. ¿No sería más fácil si me mandas justo al segundo antes de que se convierta en la pintura y le doy un puñetazo ahí mismo? O mejor aún, ¿por qué no vas tú? Luces bastante grande y fuerte. Salama emitió un sonido profundo que sonó como un suspiro resonante. Mi naturaleza no es la de un combatiente. Yo soy una manifestación de la creación y el potencial. Mi propósito fundamental, la ley misma de mi existencia impuesta por mi creador, es conceder deseos. Puedo moverme, existir y usar mis poderes con libertad, pero no puedo usar mi fuerza para dañar o interferir directamente de esa manera. Es una restricción, programada en mí mismo. Una regla que no puedo cambiar, explicó, con un dejo de resignación cósmica. Enviarte al momento exacto de la fusión, aunque parece eficiente, es riesgoso. Ese Zamasu, que por razones que aún no comprendo del todo es de un universo paralelo, posee una aguda percepción. Si siente una amenaza inminente en el instante crítico, podría abortar su plan y buscar una forma más meticulosa y oculta de ejecutarlo, haciéndolo incluso más difícil de detener o rastrear después. Es mejor interceptarlo antes de que aparezca, cuando está en movimiento y confiado. Saitama se rascó la cabeza, su expresión era la de alguien que intenta seguir una receta complicada. Ah, o sea, hay que esperar a que salga del escondite. Bueno, supongo que tiene sentido. Para resumir, dijo Salama, concentrando la conversación, ¿aceptas la misión? Saitama alzó los hombros con indiferencia. Sí, está bien. Total, no tengo nada mejor que hacer. Y quiero volver a casa. Pero entonces, justo cuando Salama iba a comenzar los preparativos, las palabras previas del dragón resonaron en la mente de Saitama. Una palabra en particular brilló como un letrero de neón en su memoria: deseos. Oye, interrumpió Saitama, su voz recuperando un interés que no había mostrado antes. Dijiste algo de conceder deseos. ¿Quieres decir que puedes cumplir cualquier deseo? Salama inclinó su colosal cabeza, sus ojos rojos parpadeando lentamente. Sí, ese es mi propósito principal. O, al menos, lo era.
Dentro de los límites de mi universo y mi poder, puedo conceder casi cualquier deseo. Sin embargo, su tono se oscureció ligeramente. La energía negativa corrupta de Samasui, sobre todo, el sello de aniquilación impuesto por Seno-sama, han disminuido mi autoridad sobre la realidad. Mi control no es tan absoluto como lo fue una vez. Pero, en teoría, la capacidad permanece. La mención de los deseos por parte de Salama encendió una chispa de esperanza que Saitama creía apagada. Con una cuidadosa lentitud que contrastaba con sus movimientos usuales, metió la mano en el bolsillo de su pantalón roto y sacó el núcleo carbonizado de Genos. Lo sostenía en su palma como si fuera el objeto más frágil del multiverso. Entonces, dijo Saitama, su voz un poco más suave de lo normal. ¿Puedes revivirlo a él? ¿O reconstruirlo usando esto? Salama, comprendiendo la importancia del momento, inclinó su gran cabeza. Un tenue rayo de luz dorada emanó de sus ojos y envolvió el núcleo. No era un escaneo frío, era una inmersión profunda en la esencia residual del artefacto. La conciencia del dragón se adentró en los últimos vestigios de energía, siguiendo un rastro tenue de la esencia que una vez fue Genos. Lo que vio no fueron solo datos. Fue una vida. Vio a un joven humano, lleno de sueños y luego de dolor, siendo transformado en un arma de venganza. Vio la determinación en sus ojos artificiales, la lealtad inquebrantable y la necesidad de aprobación. Vio los momentos cotidianos compartidos con Saitama, los informes exagerados, las cenas en silencio, las preguntas constantes. No eran solo recuerdos, era una familia. Y finalmente, vio el acto supremo de sacrificio. Genos, cargando con su núcleo al límite, estallando en un abrazo final contra el dios máquina para abrirle el camino a su sensei. Salama entendió entonces la profunda tristeza que anidaba en el corazón de Saitama y la razón de su deseo. Retirando su conciencia, el dragón concentró su poder creativo, intentando tejer la realidad alrededor del núcleo. Una luz dorada titiló, pero se apagó casi de inmediato, como si chocara contra un muro invisible. Salama emitió un sonido grave de frustración. Saitama, que había estado observando con una esperanza contenida, notó el silencio y el fracaso. ¿Qué pasa?, preguntó, con un dejo de ansiedad. Puedo sentir el potencial, la posibilidad de reconstruirlo, explicó Salama, su voz solemne. Pero para una restauración completa y perfecta, necesitaría acceso a los restos físicos originales que quedaron en tu dimensión. Algo que, en este momento, es imposible. También revivirlo como humano tal cual era, es complicado. Su esencia humana original se perdió en la transformación cyborg. No es un alma pura que pueda simplemente reencarnar. Saitama dejó escapar un suspiro largo y silencioso. Sus hombros se encogieron ligeramente. Asintió, aceptando la dura realidad una vez más. Ya veo, murmuró. Pero entonces, Salama continuó, una nota de esperanza práctica en su tono. Sin embargo, hay una última sugerencia. A pesar de todo, algo crucial permanece en este núcleo: su alma. La conciencia, los recuerdos, todo lo que hizo a Genos ser quien era, aún está aquí. No puedo recrear su cuerpo original, pero, ¿qué tal si trasplantamos el alma de tu amigo a un nuevo cuerpo? Dado que ya era un cyborg, el proceso sería mucho más sencillo y estable que para un humano puro. Saitama alzó una ceja, su interés renovado. ¿Un nuevo cuerpo? ¿Cómo sería eso? En el planeta Tierra de mi universo, existían científicos de talento excepcional que crearon robots y androides de una potencia formidable, explicó Salama. Entre ellos, hubo uno en particular, el Dr. Gero, que llevó la cibernética a un nivel casi divino. Sus creaciones, los androides, eran obras maestras de la ingeniería. Podríamos usar una de ellas como recipiente para el alma de Genos. Solo debes entender que, no sería físicamente el mismo. Su apariencia sería diferente. Saitama bostezó, un poco abrumado por la explicación, pero enfocándose en lo esencial. ¿Y su personalidad? ¿Sus recuerdos? Seguiría siendo él. Absolutamente, afirmó Salama con certeza. Sus memorias, sus recuerdos, su comportamiento, su lealtad, todo eso permanecería intacto. Sería Genos en un cuerpo diferente. Esa es la parte que realmente importa, ¿no es así? Una sonrisa pequeña, pero genuina, apareció en el rostro de Saitama por primera vez desde que comenzó esta odisea. Sí, eso es lo único que importa. Está bien, hagámoslo. Acepto. Excelente, dijo Salama, una sensación de propósito renovado llenando su ser. Entonces, dame unos segundos.
Debo buscar, en el vasto archivo de la realidad de mi universo, un cuerpo androide acorde y disponible para tu amigo. Mientras Alama concentraba su voluntad, su conciencia cósmica se expandió, navegando no por el espacio, sino por el río del tiempo de su propio universo, ahora extinto. Su enfoque se dirigió al planeta Tierra, escaneando cada periodo, cada laboratorio secreto, cada creación de la mente humana que pudiera servir. Atravesó las instalaciones del Dr. Mackey, observando los androides 16, 17 y 18, y la abominación biológica llamada Cell. Todos eran opciones, pero llevaban el estigma de haber sido activados y en algunos casos, de haber causado una destrucción masiva. Su esencia estaba manchada por la batalla. Fue entonces cuando, en un nivel subterráneo más profundo y oculto, en una cámara criogénica que nunca vio la luz, encontró lo que buscaba, un androide que nunca fue activado. Una creación final, un proyecto secreto que respondía al nombre de número 21. Era una mujer de apariencia serena y hermosa, pero Salama, con su visión penetrante, pudo ver más allá de la superficie. En su interior latía un poder dormido e inimaginable, una fusión de biología android y un potencial que podría rivalizar con las deidades si se entrenaba bien. Era la única opción pura, sin un pasado conflictivo. Esta es la única opción viable, declaró el dragón, tomando una decisión. Con un gesto de su poder, Salama extrajo el cuerpo inerte de la androide 21 de su cámara en el flujo temporal. Lo envolvió en una esfera de energía dorada pura, un capullo cósmico que aislaba y preparaba el cuerpo para su nuevo propósito. La esfera, brillando suavemente, fue teletransportada al plano oscuro donde él y Saitama esperaban, materializándose frente al héroe. Saitama, que había estado observando con curiosidad, vio flotar la esfera. Pero entonces, notó un movimiento en su mano. El núcleo carbonizado de Genos comenzó a elevarse, liberándose de su agarre. Titiló con una luz débil, como un corazón que late por última vez antes de un trasplante. Salama guió el núcleo con su poder, acercándolo lentamente a la esfera dorada. Al hacer contacto, la esfera se volvió translúcida por un instante, permitiendo ver cómo el núcleo se integraba en el centro del pecho del cuerpo femenino, como una joya en una nueva montura. Una red de finos hilos de energía dorada se extendió desde el núcleo, conectándose con el sistema nervioso y los circuitos del androide. Ahora, Saitama. Extiende tus brazos y recíbelo. Ordenó Salama, su voz resonando con urgencia ceremonial. Saitama, aunque sin entender completamente el proceso, obedeció al instante. Abrió los brazos, y en ese preciso momento, la esfera dorada se desvaneció, cesando su brillo por completo. El cuerpo que contenía cayó. Suavemente, pero con el peso de la expectativa, aterrizó en los brazos de Saitama. El héroe calvo miró hacia abajo, y sus ojos se abrieron de par en par, mostrando una sorpresa absoluta. No era el Genos que recordaba. No había rastro de su discípulo musculado y de metal brillante. En su lugar, sostenía el cuerpo de una mujer joven, de belleza serena y voluptuosa. Llevaba anteojos que descansaban sobre su rostro en reposo, y su cabello, de un tono castaño y sedoso, caía sobre sus hombros. Una bata de laboratorio blanca era su única vestimenta. «¿Esto es Genos?», tartamudeó Saitama, completamente desconcertado. «Sí», confirmó Salama, su voz ahora calmada y segura. «Este es el recipiente que albergará su alma. Su esencia, su conciencia, todo lo que lo convierte en tu Genos, está ahora integrado. Sin embargo, el proceso de asimilación es delicado. Debes darle una hora de completo reposo. Su alma necesita anclarse por completo a este nuevo sistema biológico androide». Saitama no respondió de inmediato. Ajustó su agarre para sostener con más firmeza el cuerpo inconsciente de su amigo. La sorpresa inicial comenzó a ceder, reemplazada por una oleada de emociones que rara vez mostraba. Miró el rostro tranquilo de la androide, y una sonrisa pequeña pero genuina se dibujó en sus labios. No importaba la forma. No importaba el cuerpo. Lo que importaba era que Genos, la parte que consideraba su familia, había sido recuperada del borde de la nada absoluta. Sabía que tendría que disculparse 1000 veces por lo sucedido, por no haber podido protegerlo. Pero en ese momento, mientras sostenía el cálido peso de su amigo renacido en sus brazos, solo sintió un profundo y abrumador alivio. Una chispa de la luz que había perdido en su corazón se reavivó. Genos, de alguna manera, había vuelto. Mientras Saitama sostenía con cuidado el cuerpo inconsciente de Genos en sus brazos, Salama movió su colosal cabeza, sus ojos rojos fijándose en el héroe. «Es momento de ponernos a trabajar», anunció el dragón, su voz resonando con un propósito renovado.
Antes de que Saitama pudiera responder, los ojos de Salama se iluminaron con una intensidad cegadora. Un rayo de luz dorada y pura, cargado de la esencia misma de la creación, brotó y se dirigió no hacia Saitama, sino hacia su pecho desnudo. La energía no fue un impacto violento, sino una fusión suave, como agua absorbida por la tierra. Bajo la piel de Saitama, las partículas de luz comenzaron a entrelazarse, formando un diseño intrincado y brillante. En cuestión de segundos, un tatuaje de un dragón dorado, idéntico en forma a Salama pero estilizado, quedó grabado sobre su corazón, emitiendo un tenue resplandor. Saitama miró hacia abajo, alzándose un poco el collar de su traje para examinarlo mejor. Un tatuaje extraño. ¿Es temporal?, preguntó con curiosidad, no con alarma. Es nuestro vínculo, explicó Salama. A través de él, estaremos en contacto. Podré verte, orientarte y, si es necesario, auxiliarte. Pero su función es más profunda. Esta marca te permitirá canalizar una porción de mi poder. Saitama alzó una ceja, mostrando un escepticismo familiar. No es necesario, soy lo suficientemente fuerte. No soy de andar pidiendo poder prestado. No lo hago por dudar de tu fuerza, que es, como he visto, una anomalía absoluta, aclaró el dragón, con paciencia. Lo hago porque, a pesar de que seas prácticamente indestructible e invencible en el combate físico, este nuevo universo opera con reglas diferentes. Necesitarás usar Ki, y más importante, Ki divino, para interactuar con sus peligros. Existen amenazas aquí que no se enfrentan solo con puñetazos. Algunas pueden teletransportarse, romper el manto del espacio-tiempo o emplear magia y ki divino para realizar técnicas ilusorias, maldiciones o trucos sucios que tu fuerza bruta, por inmensa que sea, no podría eliminar por completo. Necesitas las herramientas del lugar para lidiar con sus amenazas. Saitama bostezó abiertamente, abrumado por la larga explicación. Sí, lo que sea, suena aburrido. El vínculo te dará acceso a mi energía. Úsala con libertad para volar, teletransportarte o proteger a otros. Solo te advierto una cosa, no la uses de forma egoísta o con intención de dañar sin causa. Este poder está destinado a ayudar, a crear, a restaurar, no a destruir. La voz de Salama tuvo un tono de advertencia final. Saitama asintió, un poco más serio. Entendido, aunque, la verdad, probablemente solo los derrote sin usar mucho de eso. Suena a mucho trabajo. Salama emitió un sonido profundo que, por primera vez, sonó como una risa genuina, un trueno distante y cálido. La simplicidad de su compañero era, sin duda, su cualidad más desconcertante y refrescante. Acto seguido, el gran dragón cerró los ojos nuevamente. Su conciencia una vez más se proyectó a través del río del tiempo de su universo, buscando el punto de inserción perfecto. Navegó por la historia, ignorando el cataclismo final, hasta encontrar un momento de crisis y oportunidad. Vio un paisaje devastado, y en él, a dos jóvenes guerreros, uno con una espada y el otro con un traje naranja, sin un brazo, librando una batalla desesperada contra dos androides invencibles, una mujer rubia y un joven de cabello oscuro, creados por el Dr. Gero. Era el momento ideal. El caos encubriría su llegada y la necesidad era extrema. Salama sonrió internamente y regresó su conciencia al presente. Abrió los ojos y miró a Saitama, quien seguía cargando a la androide 21 con el alma de Genos. El momento es ahora. Irás al lugar y la hora precisos. Estaré observándote. Que la fortuna te acompañe, Saitama, la anomalía de otro mundo. Una luz dorada comenzó a envolver a Saitama y al cuerpo de Genos. Sus formas empezaron a desmaterializarse, convirtiéndose en un remolino de partículas de luz que se elevaban hacia la nada. Saitama, sintiendo el viaje iniciar, ajustó su agarre en su amigo y esbozó una sonrisa tranquila y confiada hacia la figura del dragón. No te preocupes, confía en mí. Y con esas palabras, las últimas partículas de luz se desvanecieron, dejando a Salama solo una vez más en la oscuridad, pero ahora con un destello de esperanza y un poco de aprensión brillando en sus antiguos ojos. Instantes después de que las partículas de luz se disiparan, Saitama sintió el suelo firme bajo sus pies. El aire, antes quieto y primordial en la dimensión de Salama, ahora estaba cargado de polvo, humedad y un viento frío que soplaba entre escombros. Había aparecido en lo que alguna vez fue una ciudad, pero ahora solo era un paisaje esquelético de hormigón y acero retorcido. Mientras ajustaba su agarre para cargar con cuidado a Genos en sus brazos, su mirada recorrió el horizonte. Edificios derrumbados, coches oxidados y abandonados, y calles agrietadas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. No se veían rastros de vida, solo la silueta fantasmal de una civilización extinta.
Un cielo plomizo y gris descargaba una lluvia fría y constante que empeoraba la sensación de desolación. Con una calma que contrastaba brutalmente con el entorno, Saitama comenzó a caminar, sus pasos haciendo un leve crujido sobre los escombros de concreto. Examinaba todo con curiosidad, preguntándose cómo un lugar podía quedar tan destrozado. Justo cuando se disponía a avanzar por una avenida principal, una voz áspera y llena de urgencia lo detuvo. «Oye, tú muchacho. ¿Qué haces ahí? Estás loco». Saitama volteó y vio a un hombre mayor, de cabello canoso y rostro marcado por la edad y el tiempo, asomándose desde la entrada semidestruida de un sótano. El hombre lo miraba con una mezcla de incredulidad y pánico. «Ven, rápido. Escóndete conmigo. Esos malditos androides podrían detectarte si estás parado ahí», gritó el anciano, haciendo gestos desesperados. Saitama, sin entender completamente pero captando la alarma en la voz del hombre, se acercó. Al verlo de cerca, el anciano frunció el ceño, notando su ropa destruida y, sobre todo, la carga que llevaba. «Eres un muchacho muy descuidado», refunfuñó el hombre. «¿Qué estás pensando?». Antes de que Saitama pudiera articular una palabra, una señora de edad similar apareció detrás de su esposo. Su rostro se llenó de preocupación maternal al ver la escena. «¡Cielo santo!». Y con una señorita inconsciente en brazos y en plena lluvia. Eso es pedir una enfermedad. «Pasen rápido, no pueden estar ahí fuera». Los señores, movidos por un instinto de protección que había sobrevivido a años de terror, hicieron pasar a Saitama. Él, sin oponer resistencia, entró en la humilde y austera vivienda. Era un refugio subterráneo, iluminado por una lámpara de alcohol, con estantes llenos de latas de comida y colchones en el suelo. Olía a tierra húmeda y a sopa de fideos instantáneos. El señor cerró la pesada puerta de metal con un golpe sordo y se giró hacia Saitama. «Puedes quedarte con nosotros hasta que pase la lluvia, o hasta que amanezca. Es demasiado peligroso andar suelto en la tarde, es cuando a ellos les gusta pasear y cazar». Saitama, en silencio, se dirigió a un sillón gastado y, con una ternura que sorprendió a los ancianos, depositó el cuerpo aún inconsciente de Genos, acomodándolo con cuidado. La señora se acercó entonces con un plato humeante de arroz y verduras en conserva. «Toma, joven. Debes tener hambre». «Gracias», dijo Saitama, con genuina gratitud. Se sentó a la mesa con la pareja y comenzó a comer. Mientras ingería el simple pero reconfortante alimento, miró a los ancianos. La pregunta que había estado dando vueltas en su mente desde que llegó finalmente salió. «Disculpen, ¿a qué androides se referían?». El señor lo miró con incredulidad, como si hubiera preguntado por qué el cielo es azul. «¿Cómo que a qué androides? ¿De dónde sales, muchacho? ¿De una cueva?», preguntó, sin malicia, sino con asombro. «Los androides. Dos monstruos con forma humana. Una joven pelirrubia y un joven pelinegro. Son ellos. Los que destruyeron todos los gobiernos del mundo. Los que, desde hace, ¿cuánto, querida? ¿10 años? Sí, 10 años, confirmó la señora con un suspiro cargado de dolor. 10 años en los que han convertido este mundo en un infierno. Asesinan por deporte, destruyen ciudades enteras, por pura maldad». Saitama dejó de comer un momento. No fue la mención de que fueran androides superpoderosos lo que le llamó la atención. Él había enfrentado criaturas mucho más aterradoras. Lo que sintió, mientras escuchaba la voz temblorosa de la mujer y veía el miedo resignado en los ojos del hombre, fue una curiosidad teñida de seriedad. No le importaba su poder, sino todo el daño gratuito y la reputación de absoluta crueldad que estos androides se habían labrado. Eso, para un héroe, aunque fuera por hobby, era un problema que merecía atención. El tiempo pasó lentamente en el refugio subterráneo, marcado solo por el repiqueteo constante de la lluvia en el exterior. La pareja de ancianos, encontrando en Saitama un oyente inesperado, le contaron con voces quebradas por el recuerdo, innumerables anécdotas de la era de los androides. Le hablaron del día en que el mundo se vino abajo, de cómo los ejércitos fueron barridos como hormigas, de ciudades enteras reducidas a polvo en un solo día, y de la lenta agonía de una humanidad que se escondía como alimañas. Mientras escuchaba, a Saitama le llamaron especialmente la atención unas historias dispersas, mencionadas con un tono de frágil esperanza. Relatos de dos guerreros que, contra todo pronóstico, se enfrentaban a los androides. ¿Dos guerreros?, preguntó Saitama, inclinándose ligeramente hacia adelante, su interés genuinamente picado. ¿Quiénes son? El señor anciano negó lentamente la cabeza. No sabemos mucho de ellos. Ni sus nombres.
La gente solo comenta lo que ha visto o escuchado. Uno es un joven serio, de cabello semipúrpura, que siempre carga una espada a la espalda. El otro, el anciano, hizo un gesto con el hombro, es un muchacho de pelo negro, siempre con un traje naranja peculiar. Dicen que perdió un brazo en una de esas terribles batallas. La señora añadió, sus ojos brillando con un débil agradecimiento. Gracias a esos valientes, la gente aún se atreve a salir a la superficie y caminar bajo el sol de vez en cuando. Son los únicos que les plantan cara a esos monstruos. Su voz decayó. Pero siempre es lo mismo. Siempre pierden, o salen terriblemente heridos. Regresan a luchar, una y otra vez, pero, esos androides son terriblemente fuertes. Saitama asimiló la información en silencio sobre los androides, no eran solo matones poderosos. Eran una plaga que había obligado a un par de jóvenes a cargar con el peso del mundo sobre sus hombros, una y otra vez, en una batalla perdida. Eso le dio aún más curiosidad por conocer a esos héroes anónimos. Justo cuando abría la boca para preguntar si sabían dónde podrían encontrarlos, un leve quejido femenino se escuchó desde el sillón. Todos voltearon a mirar. El cuerpo de la androide 21 se estaba moviendo. Una mano elegante, de uñas perfectas, se alzó lentamente para masajear su nuca, como si despertara de un sueño profundo. Sus párpados se abrieron con dificultad, revelando unos ojos de un color vibrante y desconocido que parpadearon, desenfocados, ante la tenue luz de la lámpara. La señora, actuando por instinto maternal, se acercó con cuidado. «Señorita, ¿se encuentran bien?», preguntó con suavidad. La androide se incorporó con algo de torpeza, mirándose las manos con una expresión de profunda confusión. Mi cabeza, me duele», murmuró una voz que era suave y femenina, pero que tenía un eco metálico sutil. «Pero, estoy bien». «¿Dónde estoy?». Saitama se puso de pie. Su mirada estaba fija en ella, en los ojos que, a pesar de estar en un rostro completamente diferente, albergaban una chispa que le era tan familiar como su propio reflejo. Con una calma que ocultaba una enorme expectativa, dijo su nombre. «Genos». La androide giró la cabeza hacia él. Sus ojos se encontraron con los de Saitama, y en ellos solo había confusión absoluta. Reconoció el rostro, por supuesto. Pero nada más tenía sentido. «Sensei». La voz de Genos titubeó, filtrándose a través de las cuerdas vocales de su nuevo cuerpo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué mi voz suena así? ¿Por qué me siento diferente? La pareja de ancianos, percibiendo la carga emocional y la evidente privacidad del momento, intercambiaron una mirada comprensiva. «Vamos, querido», dijo la señora en un suspiro, tomando del brazo a su esposo. «Dejemos a los jóvenes a solas. Deben tener mucho de qué hablar». Y con discreción, se retiraron a la otra habitación del refugio, dejando a Saitama y a un muy confundido Genos solos en la penumbra, con la lluvia como testigo de un reencuentro imposible. Genos miró fijamente sus manos, girándolas frente a su rostro como si no le pertenecieran. Luego, su mirada descendió por su cuerpo, tomando conciencia de las curvas, la ropa y la sensación ajena que lo inundaba. Sus ojos, ahora de un vibrante color esmeralda, se abrieron completamente, reflejando una sorpresa profunda y desconcertada. «Sensei», su voz, suave pero con ese tenue zumbido mecánico, quebró el silencio. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy así? Saitama soltó un suspiro suave, cargado de la pesadez de una explicación difícil. «Es complicado. Mejor siéntate, Genos. Te lo explicaré todo». Durante los siguientes 30 minutos, Saitama se esforzó como nunca antes en narrar una historia. Con una paciencia inusual en él, relató cada detalle desde el momento del sacrificio de Genos, su batalla final contra Dios, la destrucción del multiverso, su encuentro con Salama en la nada, la revelación del universo muerto y el sello de un tal Seno-sama, y la misión para evitar la catástrofe y con ello conseguir su boleto de salida a su dimensión con Genos. Explicó la imposibilidad de revivirlo en su cuerpo original y la solución desesperada que Salama ofreció, el trasplante de su alma al cuerpo de la androide 21. Cuando terminó, Saitama bajó la mirada, un raro sentimiento de culpa apretándole el pecho. «Y yo le dije que sí», confesó, su voz más baja. «Lo siento, Genos. Quizás fue egoísta. No te pregunté si querías esto. Solo, no podía dejarte ir». Genos permaneció en silencio, procesando la avalancha de información cósmica y personal. Su procesador interno trabajaba a toda capacidad, asimilando la escala de la batalla, la naturaleza de Salama y el hecho de que su sensei había vencido a una entidad que era el multiverso mismo.
Pero por encima de todo, procesaba una verdad simple y abrumadora. Saitama había movido cielos, dimensiones y realidades por él. Para sorpresa de Saitama, no hubo un estallido de rabia, ni de confusión, ni de disgusto por su nuevo cuerpo. En cambio, los ojos de Genos se suavizaron, y una gratitud profunda e inconmensurable brilló en ellos. «Sensei», dijo Genos, su voz temblorosa pero firme. «Gracias». Extendió sus nuevas manos, tomando una de las de Saitama con un cuidado reverencial. «Lo que ha hecho por mí, significa más de lo que mis circuitos o mi alma podrían expresar. No fue egoísta. Fue un acto de la mayor lealtad». En un movimiento espontáneo que trascendió la relación formal de maestro y discípulo, Genos se inclinó y envolvió a Saitama en un abrazo. Fue un gesto torpe al principio, dado su nuevo cuerpo, pero lleno de una emoción tan pura y genuina que Saitama, después de un momento de sorpresa, respondió con una palmada en la espalda de su amigo, un gesto incómodo pero sincero. Era el abrazo de la familia que siempre habían sido, reunida contra todo pronóstico. «Le debo mi vida, Sensei». Por segunda vez, murmuró Genos contra el hombro de Saitama. «No es nada», replicó Saitama, apartándose suavemente y mirándolo a los ojos. «Tú siempre estuviste ahí para mí. Con tus informes, con tu entusiasmo. Era lo mínimo que podía hacer». Una vez que la emoción del reencuentro se asentó, y después de que Genos escuchara atentamente los detalles de la misión y la alianza con el dragón primordial, su curiosidad científica y marcial resurgió. «Sensei, esta misión es crucial. Pero hay algo que debo saber, ¿cómo fue el resultado? ¿La pelea final contra el ente llamado Dios?» Saitama se rascó la nariz, buscando las palabras. «Bueno, fue un poco exagerado. El tipo se puso a berrinche y se fusionó con todo. Con el universo, con otros universos, se volvió enorme. Hizo un gesto vago con las manos. Decía que era el dueño de todo y que yo era un error. Pero al final, era lo de siempre. Un golpe serio y se acabó. Rompí su cara cósmica y todo su multiverso se hizo añicos». Genos registró cada palabra en su base de datos, sus nuevos ojos brillando con admiración. La hazaña era de una escala que superaba cualquier registro previo. Su sensei no solo había vencido a un dios multiversal, había aniquilado realidades alternativas completas con un solo puñetazo. «Increíble», susurró Genos, una sonrisa de genuino orgullo y asombro dibujándose en su nuevo rostro. «Entonces, a pesar del resultado desolador en nuestro mundo, al menos esa entidad maligna fue erradicada por completo. Eso, al menos, es una victoria definitiva. Su reinado de terror terminó para siempre gracias a usted, Sensei». En ese refugio húmedo, en un mundo moribundo y dentro de un cuerpo que no era el suyo, Genos encontró un motivo para la esperanza. Su sensei estaba allí, más poderoso que nunca, y juntos, tenían una nueva misión. Eso era todo lo que necesitaba. Una vez que Genos terminó de analizar y archivar toda la información en su nueva base de datos, su mirada se tornó decidida. Los lentes de su nuevo rostro se iluminaron con un tenue resplandor azul. «Sensei, es evidente que mi reactivación está ligada a este conflicto», declaró, su voz ahora con una claridad metálica. «Le ayudaré en su misión de localizar y derrotar a ese tal Zamasu. Juntos, podremos regresar a nuestra dimensión». Saitama asintió, con una expresión de alivio. No era lo mismo enfrentar estos líos cósmicos solo. Así será, pero por ahora, según los ancianos, los únicos problemas disponibles por aquí son esos dos androides de los que hablaban. Le explicó entonces a Genos la trágica historia que la pareja le había contado. Los dos androides invencibles, uno de apariencia femenina y rubia, el otro masculino de pelo negro, que habían sumido al mundo en una década de terror. Al escuchar la descripción, los lentes de Genos se iluminaron de manera más intensa, y un flujo de datos cruzó su campo visual. «Androides número 17 y número 18. Anunció con certeza. Saitama lo miró con sorpresa. «¿Eh? ¿Cómo sabes sus nombres?» Genos señaló la sien de su nuevo rostro con un dedo. «Este cuerpo cibernético parece contener una base de datos integrada de esos tipos». Al escuchar la descripción, se activó un archivo con sus designaciones y especificaciones generales. «Los conoce mi supercomputadora cerebral». Saitama se golpeó suavemente la frente con la palma de la mano, recordando. «Ah, cierto. El dragón, Salama, me dijo que este cuerpo lo creó un científico llamado Dr. Makihiro. Dijo que hizo varios androides con números». Una gota de sudor simbólica apareció en la frente de Genos al ver que su sensei se había olvidado de mencionar un detalle tan crucial hasta ahora.
Sensei, eso hubiera sido útil saberlo desde el principio, comentó, con un dejo de exasperación resignada. Pero eso lo explica todo. No solo tengo sus datos, sino que parece que tengo acceso a gran parte de la información tecnológica y los esquemas de diseño del Dr. Gero almacenados en mi memoria. Bueno, al menos ahora tenemos una ventaja, dijo Saitama, encogiéndose de hombros. Oye, y hablando de tu nuevo cuerpo, ¿cómo te sientes? Genos alzó sus manos, abriéndolas y cerrándolas en un puño. Una energía sutil y poderosa circulaba por sus miembros. Físicamente, me siento diferente, obviamente. Pero es más que una cuestión de forma física. Apretó el puño con fuerza, y un aura casi imperceptible de energía rosa pálido lo rodeó por un instante, mientras electricidad roja salía de sus dedos. Me siento significativamente más poderoso. La resistencia estructural y la densidad de energía de este chasis superan con creces mi cuerpo anterior. A pesar de la apariencia femenina, la integridad estructural es abrumadora. Saitama asintió, mirándolo con interés. Lo bueno es que ahora pareces más humano, incluso tienes más piel, probablemente hasta puedas comer comida normal sin que se te ensucien tus partes o lo que sea. Sí, Sensei, confirmó Genos, asintiendo. Pero es más que eso. Hizo una pausa, procesando una serie de datos que aparecían en su panel digital interno. No solo siento que tengo una reserva de energía prácticamente ilimitada, sino que mi computadora cerebral indica que este sistema está diseñado con capacidades de asimilación y absorción. Puedo analizar, asimilar y absorber poderes energéticos e incluso materia biológica, convirtiéndolos en energía utilizable para mí. Es una función formidable. Saitama silbó, impresionado, un brillo de genuino interés en sus ojos. Eso sí que suena genial. Como un power-up de videojuego. ¿Podrás absorber los ataques de esos androides? En teoría, sí, Sensei, incluso podría destruirlos con un simple golpe, ya que mis registros indican que soy 1000 veces más fuerte que ellos, respondió Genos, una determinación feroz encendiendo su mirada. Con estas nuevas capacidades y su poder, esta misión no solo es viable, sino que tenemos una ventaja táctica significativa. Encontremos a esos androides y, de paso, localicemos a los guerreros de los que hablaban los ancianos. Ellos deben tener información vital sobre este mundo. Con la misión clara pero el momento de partida aún no decidido, Saitama miró a su discípulo con una duda práctica. Oye, Genos, ¿cómo este cambio? ¿Cómo debería llamarte? Preguntó, con genuina curiosidad. Genos, siempre pragmático, respondió de inmediato. Para usted, Sensei, siempre seré Genos. Es el nombre que me dio el Dr. Kuseno y con el que me identifico. Sin embargo, para no llamar la atención ante los demás en este mundo, sería viable que me refieran como número 21, mi designación de fábrica. Saitama frunció el ceño. Eso suena frío como un producto. Llamarte por un número de código es incluso más extraño que tu nombre real. Tiene razón, Sensei, admitió Genos, sus nuevos ojos parpadeando mientras procesaba la opción. Entonces, podría inventar un nombre femenino para estas interacciones. Algo común que no genere sospechas. Saitama simplemente asintió. Como quieras, tú decides. Poco después, se acercaron a la pareja de ancianos. Saitama les dio las gracias formalmente por su hospitalidad. La anciana, con una sonrisa cálida, dirigió su mirada a la androide. Es una señorita muy bonita, hijito, le dijo a Saitama, guiñando un ojo. Tienes muy buen ojo. El anciano soltó una carcajada ronca y cómplice, dándole un codazo leve a Saitama. El héroe calvo, completamente fuera de lugar en esa situación, solo sudó frío y emitió un sonido incómodo. Sí, gracias. Genos, por su parte, manejó la situación con una elegancia serena que sorprendió incluso a Saitama. Agradezco mucho el cumplido, señora. Es muy amable, dijo con una leve inclinación de cabeza, ocultando perfectamente cualquier confusión interna. La pareja, encantada con la compañía, los invitó a cenar antes de que se oscureciera más. Durante la comida, ocurrió un milagro para Genos. Al llevar una cuchara de sopa a sus labios, sus sensores registraron algo más que datos de composición química. Pudo sentir el calor reconfortante, la textura de los vegetales y, lo más asombroso, el sabor. Era una experiencia sensorial que había perdido hacía mucho tiempo, cuando su cuerpo humano fue destruido. Por un momento, no fue un arma de venganza ni un discípulo cibernético. Fue simplemente un joven disfrutando de una comida casera, sintiéndose parte de un hogar, aunque fuera prestado.
Cuando todos se retiraron a descansar y Saitama cayó en un sueño profundo casi de inmediato, Genos permaneció sentado en la penumbra. Con los ojos cerrados, inició un escaneo y optimización completa de su nuevo sistema. Lo que descubrió lo dejó atónito. No solo estaba equipado con capacidades de absorción y un poder bruto colosal, sino también con una superinteligencia artificial capaz de procesar información a un nivel que hacía palidecer su anterior procesador. Su base de datos contenía miles de estilos de combate y artes marciales, desde los más terrenales hasta algunos que parecían incorporar principios energéticos divinos. Toda la noche, mientras su sensei descansaba, Genos se dedicó a familiarizarse y optimizar cada circuito, cada capacidad, determinando ser aún más útil para su maestro en esta nueva etapa. A la mañana siguiente, cuando Saitama se despertó, bostezando, encontró a Genos sentado en la misma posición, pero ahora con los ojos abiertos, llenos de una luz dorada suave que indicaba un procesamiento activo de alto nivel. «Oye, ¿estás bien? Pareces una lámpara», comentó Saitama, frotándose el sueño de los ojos. La luz en los ojos de Genos se atenuó de inmediato, volviendo a su tono esmeralda normal. «Sí, sensei. Estoy bien. He completado la fase de optimización primaria y me he familiarizado por completo con los parámetros de este nuevo cuerpo. Estoy listo para la misión cuando usted lo ordene». Mientras pasaban las horas, Saitama y Genos, en lugar de partir de inmediato, decidieron hacer compañía a los ancianos un rato más, ayudaron con pequeñas tareas, compartieron lo poco que tenían y escucharon más historias del pasado. La pareja, a su vez, los miraba con una mezcla de alegría y nostalgia. En sus rostros se dibujaba una felicidad triste, porque la presencia de los dos jóvenes, una seria y decidida y el otro despreocupado pero amable, les recordaba vivamente a sus propios hijos, que habían sido víctimas de los androides en los primeros y más caóticos años del terror. Para ellos, esa compañía inesperada era un bálsamo temporal, un eco de la familia que el mundo les había arrebatado. La mañana era fría pero tranquila en el refugio de los ancianos. Saitama y Genos, quien para los señores era simplemente una joven llamada número 21, ayudaban a cortar leña para el fuego. Mientras Saitama partía troncos con el filo de un hacha de mano con una precisión aburrida y Genos, con sus delicadas pero increíblemente poderosas manos, astillaba la madera con movimientos eficientes, el anciano señor, apoyado en su bastón, los miraba con curiosidad. «Disculpen la pregunta, jóvenes», comentó, rompiendo el silencio. «Pero nunca nos dijeron a qué se dedican. ¿De dónde vienen? En estos tiempos, es raro encontrar gente tan peculiar que no sepa de los androides». Saitama se quedó paralizado, su mente en blanco solo pensó, ¿sería necesario decir que eran de otra dimensión y que su misión era matar a un dios loco de ese universo? Genos, sin embargo, no titubeó. Su procesador generó una cobertura lógica en nanosegundos. «Venimos de un lugar muy lejano, señor», dijo número 21 con una voz serena y convincente. «Yo soy, doctora militar. Especialista en logística y sistemas de campo». Luego, hizo un gesto sutil hacia Saitama. «Y mi compañero aquí es un artista marcial itinerante. Viajamos ofreciendo nuestros servicios donde se necesitan». Saitama, sorprendido por la rapidez y lo elaborado de la excusa, solo pudo asentir con la cabeza con una sonrisa nerviosa y torpe. «Sí, eso literalmente hacemos», dijo el pelón con nerviosismo para no arruinar la mentira de Genos. Los ancianos los miraron con los ojos muy abiertos, completamente impresionados. «¿Un artista marcial?», exclamó el anciano, sus ojos brillando con interés. «Y una doctora del ejército. Eso explica su temple». La anciana asintió entusiasmada. «Oh, cariño. Una demostración. Por favor, muéstrenos algo de su arte marcial, joven». Saitama se rascó la mejilla, mirando a Genos, quien le respondió con una mirada serena que decía, es su oportunidad de mantener la fachada. «Bueno, está bien», cedió Saitama. «Pero solo un poquito». Se colocó frente a un claro del suelo, levantó su puño con una expresión de total indiferencia y, con un movimiento que parecía más un fastidio que una técnica, dejó caer su nudillo al suelo. Fue un puñetazo súper débil, la versión más minúscula e insignificante de su fuerza que pudo concebir para no vaporizar el continente. El sonido no fue explosivo, sino profundo y subterráneo. El suelo bajo sus pies no se pulverizó, sino que se agrietó en un patrón de telaraña que se extendió rápidamente por todo el claro del bosque, abriendo hendiduras de varios centímetros de ancho.
Los árboles cercanos se sacudieron violentamente, y una vibración sorda hizo temblar la tierra bajo los pies de los ancianos, quienes se tambalearon y se agarraron el uno al otro. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el crujido de las ramas. Los ancianos miraban las grietas en el suelo y luego a Saitama, con las bocas abiertas y los ojos como platos. Justo en ese instante, como para añadir a la incredulidad, Genos, con una elegancia que contrastaba con la demostración brutal de su sensei, se acercó a un pino gigante de varios metros de altura. Sin adoptar una postura ni hacer ningún esfuerzo aparente, envolvió sus esbeltos dedos femeninos alrededor del grueso tronco y, con un sonido de raíces que se desgarraban de la tierra, lo arrancó de cuajo, con todo y su sistema de raíces, sosteniéndolo en el aire como si fuera una pluma. La anciana, sin poder apartar la mirada del árbol ahora en manos de la delicada doctora, murmuró con voz temblorosa y llena de asombro. Pero, niña, eres muy fuerte. El anciano, pálido, se volvió hacia Saitama, señalando las grietas en el suelo con un dedo tembloroso. Jovencito, eso no es arte marcial. Eso es, sobrehumano. Eres increíblemente fuerte. Saitama miró a Genos, quien dejó caer suavemente el árbol al suelo con un suave pop. El héroe calvo se encogió de hombros, dando por sentado que su demostración había sido un éxito, aunque probablemente había creado más preguntas que respuestas. Al menos, la fachada de artista marcial ahora tenía un fundamento muy convincente. Justo cuando los ancianos, aún atónitos por la demostración de fuerza, abrían la boca para decir algo más, un estruendo apocalíptico sacudió el aire. Una explosión colosal, distante pero ominosa, retumbó desde el otro extremo de la ciudad en ruinas, haciendo temblar las pocas ventanas intactas del refugio. La pareja se abrazó al instante, el miedo instantáneamente reemplazando la sorpresa en sus rostros. No, gimió la anciana, enterrando su rostro en el hombro de su esposo. Esos monstruos. Ya salieron a cazar. El anciano asintió, su rostro demacrado por el horror. Otra vez, la misma pesadilla. Mientras, los lentes de Genos proyectaron datos en su campo visual. Sus nuevos y poderosos sensores biométricos y energéticos se enfocaron en el epicentro de la explosión. Sensei, anunció, su voz ahora fría y profesional. He detectado las firmas energéticas de dos seres artificiales de inmenso poder. Coinciden con los androides número 17 y número 18. También hay una firma de energía vital, un hombre. Está agonizando. Una sonrisa serena, casi de alivio, se dibujó en el rostro de Saitama. Dejó caer el hacha que sostenía. Bueno, ya era hora de que aparecieran. Me estaba aburriendo. Se alisó la sencilla ropa que los ancianos le habían regalado, una camisa y pantalones holgados, como si se preparara para un paseo. A su lado, número 21 se quitó la bata de laboratorio que llevaba puesta, revelando el ajustado traje negro que había debajo. Estiró los brazos hacia el cielo y giró su cuello con un crujido sutil pero satisfactorio, sus músculos y circuitos calentándose para la acción. Los ancianos, confundidos y aterrados, los miraron. ¿Qué van a hacer?, preguntó el señor, su voz quebrada. ¿A dónde creen que irán? Saitama se volvió hacia ellos, su expresión era tranquila pero sus ojos tenían una determinación que no había mostrado antes. Vamos a echar un vistazo a ver qué tan fuertes son realmente esos tipos. Están locos, gritó el anciano, desesperado. No son simples matones. Esos monstruos tienen el poder de destruir países enteros. Son invencibles. La señora, con lágrimas en los ojos, añadió. Y pueden volar. Lanzan rayos de sus manos y de los ojos. No es una pelea de fuerza, es algo sobrenatural. Saitama les dirigió una sonrisa genuinamente agradecida. Gracias por preocuparse de verdad. Su sonrisa se desvaneció, tornándose seria. Pero mientras estamos aquí hablando, gente inocente está muriendo ahí fuera. Yo no puedo permitir eso. Es mi trabajo. El anciano lo miró, y en los ojos del héroe calvo no vio arrogancia, sino una certeza absoluta. Suspiró, una resignación profunda y triste en su ser. Está bien, murmuró. Entonces, tengan mucho cuidado. Antes de que partieran, la anciana se acercó y, con manos temblorosas, hizo la señal de una cruz en el aire frente a Saitama y luego frente a Genos en su rostro femenino. Que Dios, o quien sea que escuche, los bendiga y los proteja, susurró con fervor. Sí, si logran salir de ahí, si necesitan un lugar, este hogar es suyo. Siempre. Genos, conmovido a pesar de su naturaleza, inclinó la cabeza.
Gracias por la comida, por el techo, y por su amabilidad. No los olvidaremos. Los ancianos les respondieron con una sonrisa suave pero llena de esperanza. Y entonces, sin más preámbulos, ocurrió. No hubo una cuenta atrás, ni un grito de batalla. Saitama y número 21 simplemente desaparecieron. No fueron una sombra de movimiento, fue una desaparición instantánea, como si se hubieran esfumado de la realidad. El único testimonio de su partida fueron dos pequeños cráteres perfectos en la tierra donde momentos antes estaban parados, y una onda de viento que sacudió la ropa de los ancianos. La pareja se quedó mirando los cráteres, luego se miraron el uno al otro, sus rostros eran un poema de incredulidad absoluta. ¿Los viste? Logró balbucear el señor. No, respondió la anciana, negando lentamente con la cabeza. Una sonrisa lenta, llena de asombro y de una fe renovada, se extendió por el rostro del anciano. Querida, dijo, tomando la mano de su esposa. Tengo el presentimiento de que hoy será un día muy interesante. Y por primera vez en 10 años, siento que podría ser pacífico. Sin saberlo, esas palabras del venerable anciano serían una realidad. Muy pronto 17 y 18 se enfrentarían a dos potencias, sentirían el verdadero terror ante enemigos titánicos. Fin del prólogo.